he tenido que correr para quererte primero. Mi velero vuela sobre el mar, tú lo hiciste marinero. La brisa lo hace navegar hacia donde tú me llevas. La caña del timón dirá: quiero ir donde tú quieras. Quiero quererte, sí, y querer lo que tú quieras. Quiero quererte más, navegar con tu bandera. Muy buenos días, queridos estudiantes del tercero de secundaria. Nos encontramos el día de hoy utilizando este medio a distancia para poder concretar una clase, de forma que ustedes no pierdan la hilación de los temas que venimos tratando al inicio de este año escolar 2020. La semana pasada nos tocó abordar el tema titulado El olvido de Dios. Y cabe precisar que este título nos refiere no al hecho de que Dios se ha olvidado de nosotros, sino lo contrario, es decir, que los seres humanos nos hemos olvidado de Dios. Y explicamos cómo históricamente esto se había dado. Dijimos que ancestralmente, en los orígenes de la humanidad, la creencia en el corazón del hombre ha estado siempre presente y de forma natural. Es decir, el ser humano históricamente, a través de la civilización y de las historias de los diferentes pueblos y culturas, siempre ha dado testimonio de creer en algo o en alguien. Así pues, podríamos afirmar que la actitud religiosa que las personas tienen en la vida es un hecho natural, es algo que viene con nuestro ser humano, y definitivamente que esta creencia en las cosas de Dios, en que existe un Dios, o en alguna creencia que prolonga la vida más allá de este mundo material, pues hace que el ser humano pueda desarrollarse con mayor plenitud, en el sentido de que va a aprender a trascender, es decir, a ir más allá de aquello que podemos ver y constatar de manera cotidiana. Entonces, decíamos de que la evolución de la historia ha ido llevando al ser humano a través de los siglos, manifestando su ser religioso. Pero pasada la Edad Media, cuando ha llegado el tiempo de los grandes descubrimientos científicos, la revolución industrial, el desarrollo social, y anterior a la revolución industrial, el fenómeno de la Revolución Francesa, que introdujo en el mundo un pensamiento nuevo. Anteriormente, Dios, de una manera muy amplia, estaba presente en el quehacer social de los seres humanos. Pero a partir de la Revolución Francesa se comienza a cuestionar esta presencia tan vasta de lo religioso y de lo sagrado, y se da una preponderancia por el desarrollo del conocimiento, de las ciencias, lo cual no tiene absolutamente nada de malo, por el contrario, es muy bueno. El problema surge cuando, utilizando algunas frases que se supone tienen un apego a una idea, cual fuera los ideales revolucionarios de igualdad, de fraternidad y de libertad, pues se comienza a construir una nueva forma de sociedad. Y esta sociedad comienza a perfilarse como una sociedad
sin Dios, porque Dios termina siendo un obstáculo. El extremo de esta afirmación vendrá siglos después con la posición del filósofo Carlos Marx, que afirma que la religión realmente hace daño, es el opio del pueblo porque le impide su progreso, ya que de alguna forma significaría un freno y peor aún, como un veneno para el ser racional. Muy bien, es así como hemos llegado a la modernidad y a la edad contemporánea con una serie de filosofías y de posiciones a través de las cuales hemos echado a Dios de nuestras vidas. Entonces, a eso es a lo que se refería el título del tema de la semana pasada, el olvido de Dios, el ser humano olvida a Dios. ¿Cuál es el problema de este olvido de Dios? Es que es inevitable. El ser humano es criatura de Dios. Por lo tanto, si la criatura se corta o se separa de su fuente, de su creador, de su principio, automáticamente van a surgir conflictos, problemas y disfunciones. Es lo que ha pasado, que vemos que en el momento en que el hombre toma esta posición de rechazar a Dios, automáticamente este lugar que le pertenece al Creador es ocupado por alguien. Y ese alguien termina siendo ¿quién? Pues el hombre. El hombre termina siendo el centro, la razón y el fin de toda sociedad. Suena bonito, suena algo como que, bueno, se podría aceptar, pero tiene realmente consecuencias que se van a volver contra nosotros mismos. Para empezar, si el hombre toma el lugar de Dios, sabemos que de Dios nos vienen los principios del bien, que nos permiten diferenciar, discernir o comprender racionalmente qué cosa es bueno y qué cosa lo es menos. Si Dios desaparece de nuestras vidas, pues de ahora en adelante, ¿quién va a representar la autoridad? ¿Quién dice lo que es bueno y denuncia lo que es malo? ¿Es el hombre? ¿Es su razón? Digamos que sí, digamos que el ser humano tiene esta capacidad de discernir de manera racional, no hablemos de fe, ni de moral, ni de ética, sino racionalmente nos damos cuenta que está bien y que está mal. Pero si el hombre es el fin último y el respaldo de estas verdades, pues los hombres no estamos unos por encima de otros, sino que justamente la Revolución Francesa habla de igualdad, habla de fraternidad y habla de libertad. Entonces, estos tres elementos que son muy buenos, porque les decía, dieron lugar a la aparición de los derechos humanos, que claramente ha marcado un progreso en el devenir social, en la experiencia de convivencia de los seres humanos. O sea, a partir de la Revolución Francesa salen cosas buenas también, son cosas que las podemos declarar como bienes y que nos alcanzan hasta el presente. Pero si es el hombre la medida del hombre, y si todos somos iguales, fraternos y libres, entonces lo que va a ocurrir es que al carecer de una autoridad, de alguien que pueda definir, entonces lo que va a pasar es que hay hombres que se van a enfrentar a otros hombres para intentar gobernarles, dominarles, etcétera, etcétera. Alguien dirá, pues bien,
aquí entramos en un tema político, en un tema social. ¿Qué tiene que ver esto con el tema de la religión? Pues tiene que ver mucho, porque si negamos la necesidad que tiene todo ser humano de trascendencia, si simplemente nos quedamos en un plano, en el llano de nuestro entorno material, automáticamente la profundidad del ser humano se reduce de manera dramática. Es así como el mundo ha conocido diferentes fuentes de pensamiento que son filosofías modernas hasta llegar a estos últimos años, desde finales del siglo anterior hasta principios de este siglo XXI, vamos a pasar de unas ciertas afirmaciones filosóficas ya directamente a declaraciones de ideologías que carecen de un sustento racional. Y vamos a entrar en una forma de caos y de divergencia social. El ser humano va a comenzar a perder el norte y van a comenzar a surgir conflictos sociales que necesariamente van a tocar nuestra cultura y nuestra convivencia. Pues bien, la semana pasada terminábamos el tema dejando un trabajo a través del cual ustedes iban a hacer imperativo para enlistar como a manera de ejemplo 4 formas de negación de Dios en el tiempo presente. Por otro lado, en otra columna tenían que poner, si no las consecuencias de esos cuatro ejemplos, los sentimientos que despierta en los seres humanos esta situación. Y finalmente, en una tercera columna, tenían que ustedes proponer una solución, una alternativa para rescatar en esta situación de ejemplo que ponen ustedes, cómo el ser humano podía hacer para encontrar una solución a la convivencia humana. Pues bien, estos trabajos yo espero que ustedes me lo manden a través del CIE Web. Ahora pasamos al tercer tema del día de hoy, que se titula La negación de Dios y el relativismo. Y vamos a hablar de 3 situaciones que se dan hoy día en nuestra sociedad, que son el agnosticismo, el hedonismo y el ateísmo. Y todo esto nos va a conducir justamente a una situación de relativismo, que es lo que marca un poco nuestra atención, que llama nuestra atención para tratar de entender qué es esto y hacia dónde nos conduce. Muy bien. Empecemos diciendo qué cosa es el agnosticismo. El agnosticismo es una corriente filosófica que no niega la existencia de Dios, pero tampoco la afirma. ¿Qué quiere decir esto? Que la posición agnóstica va a cuestionar el hecho de que el ser humano tenga la posibilidad de siquiera hablar de las causas primeras de las cosas. Lo contrario al agnosticismo por parte ya de la posición religiosa sería el fideísmo. El fideísmo es una posición en la cual simplemente nos atrincheramos en nuestras creencias religiosas y renunciando a la razón, entonces simplemente afirmamos la fe a partir de una creencia que no es la correcta, porque la base de toda fe debe estar provista de elementos racionales, elementos en los cuales la inteligencia humana pueda participar. Muy bien, entonces, ¿cuál es el problema
de la posición agnóstica. Aquí yo quisiera decirles que es una posición de mucha comodidad. Si hablamos del ateísmo, que es la negación de Dios, es una posición mucho más franca, mucho más auténtica, en el sentido que la persona que declara el hecho de que Dios no existe es alguien que ha tomado una posición, que la asume y que está dispuesto a las consecuencias a lo cual conlleva esta creencia. El que declara su fe en Dios, lo mismo, ha tomado ya una posición, cree en algo concreto y no solamente que defiende esas ideas, sino que sobre todo vive su vida animado por estos principios religiosos. La actitud del agnóstico, por el contrario, es una actitud de desapego, de desmarque con respecto a tomar una posición. Muy bien, mira, tú hablas de Dios. Muy bien, tú estás hablando de que no existe Dios. ¿Saben qué? De Dios no podemos hablar, porque el ser humano no tiene la capacidad de entrar en ese terreno. Sin embargo, esta persona ya ha tomado una posición porque va a tener que existir en medio del mundo y en medio de la convivencia social. Y por lo tanto, en este caso, la persona entra en una situación relativista. Es decir, voy a actuar y voy a vivir con una cierta indiferencia, con un cierto desapego a estas posiciones y finalmente me voy a acomodar según las circunstancias. El problema de este relativismo moderno es que finalmente nos vamos desapegando ya no solamente de Dios, ya no solamente de la trascendencia, sino del ser humano. Si algo me alegra en estos días, no por la situación que vivimos de amenaza a la salud mundial, sino, digo, si hay algo que me alegra en medio de este contexto, que para algunos puede ser dramático, es el hecho de que más que semanas anteriores, yo diría mucho más que años anteriores, al presente, a través de los medios de comunicación, de las redes, se habla de humanidad. Se habla de una preocupación por lo humano. Sin embargo, y a pesar de que esto ocurre y que es bueno, yo llamaría la atención con respecto a qué es lo que nos preocupa al presente del ser humano. ¿Es solamente la condición material? ¿No será que esta situación también abre la posibilidad a que podamos reflexionar con respecto a la fragilidad de nuestra situación en medio del mundo, cómo nuestra organización social, cómo nuestras seguridades materiales, nuestras condiciones materiales que de alguna forma nos permiten vivir tranquilamente, pueden en un instante cambiar y cuestionar y mostrarnos que nuestras seguridades, la verdad, son muy endebles. Hablemos ahora del hedonismo. ¿Qué cosa es el hedonismo? Es una forma de pensamiento, es una filosofía que afirma que la finalidad de la vida del hombre es la búsqueda del placer por el placer. Yo les puedo decir que la antropología cristiana, es decir, el estudio de quién es el ser humano, la ciencia que nos muestra qué es el hombre, por qué está en el mundo y hacia dónde va, afirma que el fundamento de la vida humana es el amor. Y esto es lo que ha venido a predicar Jesucristo, nuestro Señor. Pues bien, el hedonismo lo que hace es, lo dicho, afirmar que la finalidad de la vida de toda persona es la búsqueda del placer.
placer. Ahora bien, ¿qué tiene que ver esta filosofía, esta manera de pensar con el hombre, el ser humano contemporáneo? Pues tiene que ver mucho porque si ustedes analizan las conductas del consumo humano, van a ver que nuestra sociedad es hedonista, es decir, a través de la publicidad y de los medios de comunicación, permanentemente se nos está bombardeando con invitaciones a ser felices. ¿De qué manera? Comprando mucho, más y mejor. Como si esto fuera a proporcionarnos una felicidad eterna, una felicidad duradera. Entonces, detrás de esta actitud hedonista, ¿qué cosa hay? Simplemente una construcción de forma de vida materialista y muy frágil, que frente a situaciones de adversidad como las que estamos viviendo ahora, nos puede introducir en realidades verdaderamente dramáticas y frustrantes. ¿Por qué el hedonismo nos introduce en una situación de conflicto? Por la fragilidad de sus principios. Ya podríamos empezar a analizar qué tan frágil es esta forma de pensamiento haciendo simplemente 3 preguntas. Si el placer es la finalidad y la razón de nuestra vida, habría que preguntarse, ¿hay placeres buenos y hay placeres malos? Pensemos. Segunda pregunta, si hay placeres que son buenos y otros que son malos, o al menos si hay placeres que son diferentes, entre ellos existe una categoría que nos permita justamente preferir unos respecto de otros. Y la tercera pregunta sería, ¿habría entonces que aceptar todos los placeres, puesto que si la finalidad de la vida es la búsqueda del placer, como lo afirma el hedonismo, pues habría que ir por todos los placeres? Sócrates nos pone el siguiente ejemplo. Siento que me pica la espalda, entonces necesito y quiero rascarme la espalda. ¿Ese es un placer lícito? Sí. Luego dice, un hombre tiene hambre y quiere comer una comida especial que satisfaga su hambre, lo cual le produce mucho placer. ¿Es eso lícito? ¿Es eso válido? Sí. Existe una persona, tercer ejemplo, que siente placer en hacer sufrir a los animales y, lo que es peor, en hacer sufrir a los seres humanos. ¿Es esto válido? Así pues, estas 3 preguntas concretas nos ponen frente a la necesidad de escoger y de decir que efectivamente el placer en sí mismo no es un mal. El placer es algo que está íntimamente unido a lo sensitivo, a lo sensorial, es decir, a nuestros sentidos, y que, por lo tanto, no tendría por qué estar reñido con el bien, a no ser que pasemos a afectar el bien de los otros. Por lo tanto, la actitud hedonista contribuye también a el olvido de Dios, por lo cual, por cuanto, aquel que abraza esta manera de pensar y, lo que es peor, de vivir, está muy lejos de desarrollar un mundo interior. Por el contrario, lo que está desarrollando es su mundo sensorial, su mundo afectivo de
egocéntrico, centrado sobre sí mismo y que finalmente no va a permitir que esta persona o este grupo de personas desarrollen lo que es más precioso para nosotros, que es la humanidad. Y en estos tiempos, repito, lo vemos. ¿Qué es lo más necesario? ¿Centrarse sobre sí mismo o buscar el bien común? Finalmente, jóvenes, vamos a hablar acerca del ateísmo. Entonces, tú ya puedes hacer en este momento la diferencia entre lo que es el agnosticismo y lo que es el ateísmo. Decíamos, mientras que el ateo niega la existencia de Dios, el agnóstico simplemente dice que de eso no se puede hablar. No niega ni afirma la existencia de Dios, lo cual le hace responsable de un pendiente. Si tú no afirmas como agnóstico que Dios no existe, entonces tienes la obligación moral de buscarlo. El ateo, por el contrario, ya decía, tiene una postura más franca. Él ha tomado una posición. Él dice, Dios no existe. Podemos hablar de la religión, podemos hablar de las creencias, pero la afirmación del ateo es que Dios no existe y que el principio de todo lo creado se encuentra simplemente en lo material y que el ser humano tiene que hacer un trabajo esforzado para tratar de explicar aquellas cosas que ocurren en el entorno, porque todo lo que ocurre, absolutamente todo, tiene una explicación de orden natural. El ateísmo ha hecho una alianza estratégica con el racionalismo. La razón no es un mal, no, lejos de eso. La razón, la intelectualidad, el pensamiento y la reflexión humana es una potencia, es una de las armas para construir nuestra humanidad más importante que tienen las personas. Si renunciamos a la razón, inclusive creer en Dios sería absurdo. Por lo tanto, hay que diferenciar la razón, la ciencia, la búsqueda de la verdad a través del entendimiento humano de este racionalismo, que es una postura filosófica también que pretende explicarlo todo a partir de la ciencia y que nos lleva a una situación a través de la cual, si tú no puedes demostrar científicamente y con pruebas de orden científico y material lo que estás diciendo, cállate la boca. Ese es el problema, ¿se dan cuenta? Entonces, frente a estas posturas, el agnosticismo, el hedonismo y el ateísmo, los cristianos estamos buscando permanentemente en la iglesia y a través de la iglesia un diálogo con todos. Porque si bien es cierto, existe la libertad del pensamiento, existe también la posibilidad de entrar en diálogo con aquellos que piensan diferente a nosotros. Lo que sí tenemos que tener en cuenta, chicos, es que el mundo no va a cambiar en tanto y cuanto el ser humano esté centrado sobre sí mismo, niegue su ser, niegue potencialmente esta capacidad que él tiene de trascender y de alguna forma frustre este aliento que Dios ha puesto en el corazón de todo ser humano de vivir esta vida orientada hacia el fin último. El fin último de la vida no es comprar un celular. El fin último de tu vida no es ir a comprarte un pack de papel higiénico, ni tampoco satisfacer simplemente tus necesidades materiales. Eso es bueno y eso es un medio, pero no es un fin. El fin de la vida es
Por eso decimos, el fin de la vida humana es la eternidad. Y es por eso que todas las personas buscamos ser felices. Y es por eso que todas las personas buscamos dar amor y recibir el amor. Es por eso que todas las personas encontramos el sentido final de nuestra vida cuando encontramos al otro, alguien a quien yo pueda darme y ese alguien, ese otro, del que yo también pueda recibirme. Entonces, con esto damos por finalizado este tema, tercer tema. Voy a enviarles vía web el trabajo correspondiente al día de hoy y espero sus respuestas a través del mismo mail. Un saludo fraterno para ustedes, un deseo de que aprovechemos este tiempo que nos toca estar en familia para compartir nuestra fe y el amor familiar, el cariño de la familia, y poder así fortalecer nuestros lazos familiares. El Señor les bendiga. ¿Qué tal lo he hecho? Divino.